Muchas gracias, Pau. Cierto, sí es muy importante lo que queremos compartir porque de pronto las etiquetas que le ponemos a las personas demuestran que como sociedad no sabemos reconocer la identidad de nuestro prójimo, aceptar y amar esa única identidad que cada quien tenemos. Y esa identidad que, como bien dices, hay que respetar porque basta de juzgar a las personas por su apariencia, basta de juzgar a las personas por su condición. Les queremos presentar en Sale el Sol la historia de un hombre que día a día lucha por quitarse precisamente eso, las etiquetas que la gente le va colgando sin importar lo que piensa, lo que ha pasado por conseguir ser lo que es hoy en día, lo que siente y lo que vive todos los días. Vamos a ver. Hola, soy Salvador Núñez, tengo 42 años y me dedico al marketing digital, a las redes sociales, soy blogger, toda la cibernética, a eso me dedico. Creo que tuve una niñez bonita hasta cierta etapa. Después empezó a complicar bastante y aunque pues siempre como que mi personalidad fue como muy extrovertida y como alegre, sí fui como guardando bastante rencor y bastante dolor y no me di cuenta hasta grande. Me volví como muy retraído, no convivía con los amigos de la escuela, no salía a la calle, como que me encerraba mucho en mi habitación. De la niñez vámonos a la pubertad, ¿no? Que uno se vuelve entonces ahora rebelde. En este caso creo que yo sí tenía causa. Ese enojo que como que desde niño se empezó a incubar, pues me hizo volverme como bastante, un poquito agresivo, la verdad sí, un poco violento. Mi familia al final me respetó y me apoyó mucho siempre, mi personalidad y todo, pero sin embargo yo sí traía algo, vivía como muy a la defensiva, incluso con la familia. Mi mamá fue mi adoración, con mi papá tuve muchos problemas, era muy rígido, no entendía muchas cosas. Después mi mismo papá hizo que mi mamá se alejara de mí. Me fui de mi casa, no tan chico, a los 23 años, y pues hacer lo que Dios me dio a entender, ¿no? Seguía buscando yo mi oportunidad de la tele y en mis sueños, y mientras modelaba, ya sea comerciales, y trabajaba de una cosa y de otra, y siempre tuve el apoyo de ellos. Creo que desde que me salí de mi casa nos empezamos a llevar mucho mejor. Empecé a entenderlos un poco, y ellos empezaron a entenderme a mí también. Y después ya como que todo empezó a fluir mucho mejor. Nos entendimos todos, aprendimos a conocernos, adoro a mi familia, ellos me adoran a mí, adoran a mi gente. Lo que más me gusta hacer, definitivamente, estar en contacto con la gente y comunicar. Escribiendo, haciendo videos, un poco en el radio o en la tele. Ay, lo que no me gusta el encierro. No me gusta pensar mucho a futuro. No sé, no me gusta cuando trato de ser alguien que no soy. Porque al final acabas dándole gusto a todos y acabas sin ser tú. Soy blogger desde hace ya 7 años. Me costó mucho trabajo llegar a percibir dinero de eso, esa es la verdad. Pero siempre he hecho a través de mi blog lo que he querido y lo que he sentido y lo que he querido comunicar y de la forma en que me ha nacido. Y pues es muy gratificante. Uno, que a la gente le sirva, ¿no? Que la gente de alguna forma se vea beneficiada de ello. Y otro, pues cuando ya logras tener un apoyo económico de una marca detrás, de una empresa que cree en ti, en tu mensaje y que de alguna forma pues te facilita más los medios para poder llegar a la gente y decírselo. Que si me han etiquetado alguna vez, uy, ¿cómo las quieres? ¿Por orden alfabético? ¿Cómo? Mis etiquetas. Primero gordo, después chaparro, después joto, gay, maricón, mayate, volteado, torcido. ¿Qué te puedo decir? Pero me gusta ser quien soy, no me interesa ser distinto. Y te digo, depende cómo la gente te diga las cosas. Sin embargo, ¿qué necesidad? Si querías ver esta, ya, no más etiquetas. Pero tampoco se sientan agredidos con las etiquetas, supérenlas. Bueno, pues ahí está esta historia y junio es el mes del orgullo gay y durante esta semana se han llevado a cabo marchas y otros eventos en varios países alrededor del mundo que recuerdan los disturbios que sucedieron en el bar Stonewall Inn en Nueva York, en los Estados Unidos de América, en el que por primera vez se dieron una serie de manifestaciones en contra de una redada policial que perseguía personas homosexuales. Ahí surgió la lucha de la comunidad LGBTTI, las que se sumen de aquí a que terminemos el programa, porque se van sumando varias letras, y que perseguían a estas personas. Así es, Nachito. Y obviamente nosotros aquí en el programa en Sale el Sol nos interesa poner este tema sobre la mesa.
Finalmente la pregunta es así de simple y así de sencilla. ¿De qué color es el amor? Basándonos en la bandera que vemos, ¿no? Que encabeza este movimiento, que son muchos colores, y que queremos tratarlo también desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social. Para ello nos acompaña a esta mesa Salvador Núñez, a quien acabamos de ver ya en esta sección Sin Etiquetas. Bienvenido. Muchas gracias. Juan Pablo Arredondo también está con nosotros, psicólogo y autor del libro Mi hijo es gay. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y los blogueros Pepe y Teo, bienvenidos. Gracias. Oli. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Gracias por estar aquí en Sale el Sol. Oye, es bien interesante porque antes de entrar al aire platicábamos tú y yo, Luzma, decíamos, ¿cómo arrancamos la mesa? Es decir, preguntando qué es la homosexualidad, preguntando quiénes son los homosexuales. Y me decía Luzma, es impresionante que siendo 2017, Así es. hablemos de estos temas. ¿Cuándo vamos a dejar de hablar del tema, no? Cuando ya tengamos la suficiente conciencia, cuando ya se deje de celebrar, pues también lo hemos dicho, el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué celebramos el Día Internacional de la Mujer? Quizá porque son temas donde la mujer ha sido pisoteada a lo largo de la historia. Ya hay que visibilizar Hay que eso. visibilizar, entonces el empoderamiento y esto y lo otro, pero nunca hemos hecho una mesa vamos a hablar sobre mi heterosexualidad. O sea, no es tema, ¿no? Yo sí lo he hecho. Eso también Yo es sí lo algo he hecho. bien. Porque luego los gays tampoco entienden muchos aspectos de la vida heterosexual. Porque Exacto. sí es distinta. Yo creo que se ha dado a veces el mensaje incorrecto. La gente predica por ahí, todos somos iguales. Yo difiero mucho. Yo creo que todos somos diferentes. Y lo que tendríamos que aprender es a trabajar esas diferencias y a entender que todas complementan, nutren. Todos somos maestros de todos. Entonces es mucho más padre querer ser todos diferentes, ser auténticos, a pretender ser todos iguales, que creo que nunca lo vamos a lograr. Yo entiendo Tienes eso, toda la razón. eso que dices acerca de cuándo va a ser como más, digamos, normal, ¿no? ¿Cuándo va a ser esto ya no un tema, sino como algo que ya todos sabemos? Yo creo que eso tiene que ver con la educación y es por eso que ustedes no sé si sepan, pero México y varios países están impulsando para que la educación desde pequeños se empiece a informar desde las escuelas, kinder, primaria, secundaria, qué es la identidad de género y qué es la orientación sexual. Que ese es el tema que ahorita muchos conservadores están creyendo que queremos, desinformar todo. ¿Y qué es cada cosa? A ver, empieza platicándonos esa cosa, porque si eso ocurre en los libros de texto de este país, desde primaria y desde secundaria, yo creo que este país sería otro. Respetaríamos a las mujeres, respetaríamos a los indígenas, hablando de grupos vulnerables, ¿no? Digamos. Exacto. Pero estos conceptos, ¿qué significan? Yo quisiera nada más aclarar algo para que de una vez vayamos, porque yo creo que ¿cuándo vamos a dejar de hablar de esto? Cuando lo entendamos, porque aquí tenemos que recordar que todo lo que no se entiende, todo lo que sale de lo que uno considera normal, ya está raro, ya está mal, ya no sé cómo hacer con eso. Entonces, en la medida en que vamos informándonos, lo podemos ir entendiendo. Hablábamos hace un rato de que ha habido cambios incluso en la terminología que se utiliza, porque al principio se hablaba de preferencia sexual. ¿Qué es la preferencia sexual? Es por quién te sientes atraído, punto. ¿Quién te gusta? ¿Te gustan los hombres, te gustan las mujeres o te gustan ambos? Esa es la preferencia sexual que le llamaban. Después vino un cambio en la terminología y en lugar de hablar de preferencia, porque le agredía a muchas personas, le sonaba confuso porque es como, pues, ¿qué prefieres? ¿Helado de limón o helado de vainilla? No, a mí me gusta más el de vainilla. Oye, prueba el de limón, está buenísimo, sí, pero a mí me gusta más el de vainilla. Hay otro tipo de helados, de varios sabores. Pero es diferente a la menta con orientación. chocolate. Y entonces por después ejemplo. vino toda una campaña para cambiarlo a orientación sexual, es decir, literalmente por quién te sientes atraído. Y hoy otra vez empieza como a moverse la teoría hacia preferencia. A mí me gusta mucho más orientación porque no confunde tanto. Ahora, yo solo quiero, si me lo permiten, meter 3 términos que a mi juicio explican absolutamente todo lo que a la gente tiene confuso. Uno es la orientación sexual, es hacia quién te sientes atraído, quién te gusta, punto. 2, está la identidad de género, tú con quién te sientes identificado, con los roles tradicionalmente masculinos o con los roles tradicionalmente femeninos.
tradicionalmente, ¿quién los marcó? Pues la historia, la cultura, sociedad. la comunidad, ¿no? Y esto implican ademanes, gestos, formas de moverte, pintarte, no Cómo pintarte, vestirte. vestirte. Pero no se elige, era lo que decíamos. Dicen, a lo mejor no tiene tanta relevancia decir orientación sexual o preferencia sexual. Yo creo que sí, porque aquí entra el concepto de gay, ¿se nace o se hace? Y perdón, pero yo no elegí ser como soy, ni toda la gente que yo conozco eligió ser así. De haberlo preferido, hubiéramos querido evitarnos tantos problemas y sentirnos segmentados, discriminados. Y no nos vamos por el aspecto negativo, ¿no? Pero sí nos hubiéramos evitado muchos problemas de niños que hubiéramos tenido que superar ya de grandes para vivir pues plenamente como muchos lo hacemos. Empezando, obviamente, en nuestro núcleo familiar. Por ejemplo, cuando estamos embarazadas las mamás, pensamos, vamos a tener una niña, vamos a tener a un niño. Pues, nunca, Sí, nadie dice, voy a ni tener un siquiera gay. Y te entonces pones a piensas en pensar la y si ropa rosa, Bueno, es una la niña o un ropa niño, ¿no? roja. Sí, obviamente, pero puede ser un niño que Claro. quiere ser una niña, puede ser una niña que le gusta una niña, Sí. pero eso ni siquiera entra en nuestro espectro, panorama. en nuestro panorama mental. Como Y que no nadie es nos castigo prepara de Dios. un poco Exactamente. para No eso, te va a castigar Dios con eso. Y tampoco es una gripa que se les va a quitar cuando cumplan no sé cuántos años. No, bueno, ahí les va, ¿Cómo se inicia en ese sentido del núcleo familiar para que tengan esta aceptación en primer lugar? Nuestros hijos, desde la cuna, desde que son chiquitos. Creo que la primera discriminación y la primera etiqueta empieza con los más cercanos. Y creo que esas son las más dolorosas, que quizás son difíciles de quitar. Y porque tiene una connotación aquí muy importante, o sea, parte del asunto directo sobre la aceptación de la condición homosexual tiene que ver simple y sencillamente, y de verdad así lo planteo de sencillo, tiene que ver con que simple y sencillamente la realidad no es como yo hubiera querido que fuera. Yo le pregunto a los papás, ¿qué problema tienes con que tu hijo sea gay? No, es que va a enfrentar muchos problemas y la sociedad y no... Espérame, el problema es que no es como tú quieres, nada más. Quita el hecho de que las cosas no están siendo como tú quieres y siempre uso burlas irónicas y sarcásticas de decir, entonces hay que culpar al universo que conspiró en contra de ti para que las cosas no sean como tú quieres. Porque lo único que está pasando aquí es que tu hijo no es como tú hubieras querido que fuera. O como tú Exacto. hubieras Son las querido ser. expectativas que Teo. ponen O los como tú padres. quieras. Leo, Teo, Leo, Leo, que eres Teo. Son las expectativas a final de cuentas que tienen los padres de sus hijos. porque Desde el embarazo, Desde como el bien embarazo, decían, como dices, cuando que de ya le repente ven ya te hasta la dicen, carrera. va a ser un niño. La Entonces pintada de tú ya lo ves al niño creciendo, jugando fútbol, siendo un licenciado, un ingeniero, casándose y con su novia. Entonces, cuando tú ya tienes todas estas expectativas, y el niño te la rompe cuando ya es grande, cuando tiene 2 años, cuando tiene 6 años, cuando ves que le gusta jugar con muñecas o le gustan las faldas, o ya a los 16 que te dice, mamá, soy gay, se te rompe como todo este esquema que ya tenías puesto sobre él, tanto a los papás como a las mamás, y entonces se vuelve en un conflicto para ti como padre. Dices, ¿cómo puede ser que mi hijo me haga esto a mí? Cuando en realidad el hijo lo único que está haciendo es vivir su vida, ¿no? Yo encuentro, como es. encuentro muy seguido algo que dicen los papás, ¿no? De entrada, a lo mejor cuando todavía no asimilan el hecho. Es que no quiero que mi hijo sufra porque es homosexual y porque la gente va a estar siempre molestándolo, haciéndole bullying. Y yo les digo, a ver, si tienen el apoyo familiar, si son niños que se sienten protegidos, cuidados, Seguros. Amado. no lo van a hacer. Y al final, si lo hacen, lo mismo lo van a hacer porque prediquen tal religión, porque estén chaparros, porque estén gordos. La gente siempre te va a juzgar por algo. Lo importante es que tú tengas valor, confianza, amor por ti mismo y eso te lo da tu familia. Ahora, para atar esta primera parte, yo creo que se están tocando temas importantísimos. Para enfrentar a un hijo con homosexualidad o homosexual, una madre que después de una vida heterosexual se asume como homosexual o un padre, ¿qué se necesita? Creo que información. Creo que acercarles información. Y quiero poner en contexto justo algo que decía Luz más hace rato, porque no es una gripa la homosexualidad, a pesar de que Juan Dandub Giacomán, el presidente del Consejo Mexicano de la Familia en Puebla, dijo que así como el cáncer es una enfermedad, lo mismo sucede con la homosexualidad. Y eso no es cierto. No. Eso no tiene ningún sustento científico. Y no se Para quita la con gente que nos electroshocks. está viendo, ¿a dónde se puede acercar para informarse? Para tener bien amarrados estos datos. Claro, de hecho, ese tipo de cosas que son como terapias de conversión son extremadamente dañinas para un ser Dañinas, humano porque imagínate. es como justo casi dar electroshocks o lobotomía, como hacerte... Yo algún momento de mi vida tuve como ese tema de que por quedar bien con la sociedad y con tu círculo y con tu familia y para no desilusionar a la gente, dices, bueno, a ver, va, ¿no? Pero te haces mucho daño y solo al final del día solo te toma más tiempo el ser quien tú eres, ¿no? Entonces,
Señora en casita, yo le digo, mira, si su hijo es gay desde chiquito, bendiciones, señora, va a ver que la va a pasar re bien si su hija decidió ser hombre y hacer la transición también. O sea, nada más, usted, mi recomendación es, infórmese, busque usted también ayuda, empiece a... ¿Cómo? ¿Dónde? Hay grupos de padres, hay información en internet, para los jóvenes, hay muchísimos youtubers como nosotros que cada día somos más, porque cada uno de nosotros tiene una historia diferente, ¿sabes? Si tú hoy buscas en Google o en YouTube transexual, ahí va a haber una historia muchísimo muy larga de diferentes países youtubers. de México, de muchos youtubers, si pones la palabra gay, lesbiana, también te va a aparecer muchísimo. Lo que quiere decir que ya hay más visibilización, afortunadamente, y ahí nos hace puedes sentir buscar más también un seguros. poquito de información también. Oye, ¿y qué opinan de las marchas como la que acabamos de ver hace unos días? Ustedes, desde su punto de vista, ¿qué dices? Qué bueno que hagamos estas marchas, hay que seguirlas haciendo, o ya basta de... ¿Cómo lo ven? Nos hace falta muchísimo todavía. De repente la gente cree que esta marcha ya se volvió en un carnaval y una celebración, y sí lo es, porque dentro de nuestra naturaleza viene eso, viene el festejar, viene el divertirnos, viene el querer pasarla bien, y también es una celebración porque ya hemos logrado mucho a lo largo de los años, tanto en México como en Estados Unidos, como en otros diferentes países y en diferentes estados. Pero sí también siempre tenemos bien claro que la marcha sigue siendo una exigencia de derechos. Entonces viene esta celebración, pero también tenemos, cuando se planta en el Zócalo, en el escenario, lo primero que se hace es repasar lo que ya tenemos, los derechos que ya se nos dieron, los que nos hacen falta, dónde estamos estacionados en cada estado. Entonces sigue siendo eso y lo necesitamos para hacer más visibilidad y para seguir exigiendo nuestros ¿Qué derechos. sigue después de esta marcha? Es decir, sí mucho orgullo, sí la marcha del orgullo homosexual y de la diversidad sexual, pero después ¿qué? Están pendientes los derechos laborales, están pendientes los derechos que tienen que ver con adopción, por ejemplo, entre familias homoparentales. Es decir, mucho orgullo, pero ¿cuándo vamos a deshacer el embrollo? La Ciudad de México ahorita está avanzada en esos temas, pero seguimos empujando, por ejemplo, agenda trans en estados como Monterrey, Guadalajara. La Suprema Corte de Justicia ya dio el fallo para que el matrimonio sea en todo México, pero ahorita eso está pasando a cada estado y los gobernadores lo tienen ahí sentado en el escritorio y viendo a ver qué pasa, ¿no? O sea, la Ciudad de México sí tal vez sí llevamos una burbuja en la cual vamos un poco más avanzados, pero justo todos los demás estados son los activistas ahí son los que siguen luchando, los que tienen que seguir haciendo ruido, ¿no? Para no nada más el tema gay y lesbiana y bisexual, sino también el tema trans, que es un tema que es muchas veces el que nos saca para adelante para todos, ¿no? Y volviendo al tema de las marchas, para aquellas personitas que me dicen siempre, ay no, las marchas nada más son un carnaval, una no. Usted va a ver qué bien se la va a pasar y recordemos que cada uno de nosotros vamos a representarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces justo decimos, ay, yo no voy porque ellos no me representan, así. Vayan, yo los invito a que vayan siempre y ustedes represéntense a ese color que ustedes son. A mí me gustaría decir algo también sobre la marcha, como dice Pepe. Al final, la gente, incluso los homosexuales, hay mucha homofobia dentro del ambiente LGBT, ¿no? Ahorita decimos que es LGBT, pero hay gente que dicen, yo no soy así, eso no es ser gay. Nadie va a representar a nadie. Creo que la marcha, más allá de ser una marcha LGBT o gay, es una marcha de diversidad. Yo les digo, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que sucede en una marcha, pero ese es el ejercicio. Es un ejercicio de, aunque no nos guste el término, tolerancia, de libertades, de darnos cuenta que no únicamente la gente gay somos diversa, los heterosexuales son diversos. ¿Cuánta gente hay heterosexual reprimida, dándole gusto a los demás, estudiando carreras que no son las que quieren, frustrando sus libertades? Creo que valdría la pena darnos cuenta de eso y que este arcoíris no nos corresponde únicamente a los gays. Exacto. Es un arcoíris de todos y es un arcoíris ya en intenso. Lo No, que es simboliza verdad, es el es puente que verdad. une al cielo con la tierra. Y te voy a decir una cosa, regresando a esa parte espiritual que estás tocando. Cuando empezaste diciendo, es que no todos somos iguales. Claro que no, o sea, en forma, empezando con nuestra huella digital, Claro. somos diferentes. Pero si te vas a la esencia de todo lo que existe y de todo lo que es, estamos hechos de esa misma energía y vibramos igual y seguramente nuestros miedos relacionados a la muerte son todos los mismos. Y nuestras ganas de plenitud y de amor y de trascender esa parte humana, todas la tenemos igual. Ahí es donde yo conecto con que todos somos lo mismo. Y teniendo esencia, tantas ¿no? mesas Claro. de diversidad, de discriminación, a chavitos que si tienen síndrome de Down, que si... Vemos tantos casos
que lo que está faltando es una conciencia humana. Y les Exactamente. agradecemos que ustedes vengan con su testimonio, con estos colores que finalmente es vida. Y somos parte todos de esta misma comunidad llamada seres humanos. Claro. Que nos falta muchísimo despertar en todos los sentidos, a todos. Y creo que ese es el camino por el que estamos en este plano finalmente. Yo quiero comentar, hay algo, y me parece importante, hay algo que se llama la homosexualidad endógena y la homosexualidad exógena. El homosexual exógeno, bueno, endógeno primero, es aquel que identifica su homosexualidad, la vive y la acepta, no tiene un solo problema con él. Al contrario, puede ser muy orgulloso, puede trascender, de ahí viene un poco el término gay, porque el gay ya es un homosexual que se Feliz. asume, que es Exacto. feliz, que está integrado, etcétera, etcétera. Por el otro lado está el homosexual exógeno, es aquel que identifica su homosexualidad, la vive, pero no está de acuerdo con él, no la quiere, incluso muchos hablan de querer matar esa parte de ellos. En cada uno de nosotros hay partes endógenas y exógenas. Y en términos sociales, yo puedo aceptar lo tuyo como algo que solo tienes tú y no tengo problema con eso, o lo tuyo, que es diverso a lo mío, me hace problema, me choca. Y ahí es donde vamos a empezar a tener todos los problemas que vemos. Muy bien. Quedó pendiente la definición de qué es LGBTTTTTI. RBGCHIJTG. ACBG. Exacto, eso. Bailamos, bailamos. A ver, ¿qué es? Rápidamente, porque ya nos tenemos que ir. Lésbico. Lésbico, Lesbico, gay, gay, bisexual. bisexual, transexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer y aliados. Muy Exacto. bien. Y solo por morbo, ¿ustedes qué piensan del grito de Horrible, No. horrible. Hay gente que ha muerto y lo último que he escuchado es eso. Por favor, dejen de hacerlo. No Lo es detesto, chistoso. lo detesto, lo detesto. No lo es detesto. chistoso, confundimos. Y no es Queremos necesario. hacerlo chistosas, pero no es la forma, yo No, creo. pero hay que la gente, regresar mucha gente al no creo que lo haga por mal. lero. Claro. Ah, Todos somos leros por Algo igual. genérico. O algo más Y luego vamos a hacer aquí una Claro. mesa de leros, ¿no? Que pide- Oigan, muchas gracias. Gracias por haber Gracias estado a con ustedes. nosotros. Gracias. Muchísimas movimiento en redes. redes, sí. Sabemos que es un tema que nos importa a todos y que queremos y tenemos dudas. Así que bueno, estaremos al pendiente. Habrá un Facebook Live seguramente. Así que estén al pendiente. Seguimos en Sale el Sol conectados con ustedes. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.